Buenos días y que el Señor los bendiga. El pastor David aquí una vez más con ustedes. Les damos la bienvenida a la devoción de hoy de miércoles. Esperamos, como siempre lo digo, y lo digo a propósito, como dicen, porque de veras, esperamos en el Señor que usted y su familia estén bien y estamos orando que usted y su familia estén bien y que sigamos confiando en el Señor en todo lo que hagamos. Y también, como siempre, le pedimos al Señor cada devoción, cada sermón que hemos puesto aquí en YouTube, que haya sido de bendición y que esta devoción de hoy también sea de bendición. No nomás ahorita que lo va a ver, pero si lo quiere ver de nuevo, que una vez más pueda ser de bendición. Y si usted lo quiere y lo comparte con alguien más, que también pueda ser de bendición a las vidas de ellos también. Amén. Como dije, es la devoción de hoy, de miércoles, y voy a leer de 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y aquí miramos a Pablo hablando y escribiendo esta epístola, esta carta a la iglesia de Corintio, de los Corintios. Y miramos aquí en el capítulo 2, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y lee de esta manera. Dice: yo mismo, hermano, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran elocuencia y sabiduría. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosas alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes en tanta debilidad y temblada de miedo. El versículo 4 dice: y les hablé, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias o elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu Santo. Dice, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Amén. Pablo, si miramos a Pablo y si usted ha oído un estudio de Pablo y sabe de Pablo, usted sabe que Pablo era una persona, un hombre muy estudiado, muy estudiado. Él había estudiado bajo los gran maestros de la ley. Él aún se ha dicho que lo estaban preparando para ser un líder religioso, un fariseo, cuando él estaba persiguiendo a los cristianos y todo eso. Pero como sabemos, en el camino hacia Damasco, el Señor lo tomó, lo tumbó de su caballo, trató en su vida, y él cambió. Y él cambió totalmente, y ahora él está sirviendo a Dios. Y no nomás eso, pero es apóstol, y él va y ha estado estableciendo todas estas iglesias. Cuando él dice, yo no fui con ustedes con gran elocuencia y sabiduría, él la tenía. Él tenía la sabiduría, él tenía esta gran elocuencia. Pero aún en el versículo 12, él dice, me propuse, más bien, estando entre ustedes, no saber cosas alguna. Pero me encanta mucho como dice el versículo 4. Dice, no les hablé ni les prediqué con palabras elocuentes o sabias, sino con la demostración del Espíritu. Y luego el versículo 5 dice, para que la fe de ustedes no dependiera, de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nosotros podemos tener las palabras sabias, las palabras elocuentes, las palabras persuasivas para poder convencer a las personas. Pero si no existe el poder de Dios dentro de nosotros, el poder del Espíritu Santo, porque existe, dice la palabra del Señor, y recibirás poder. En el libro de Hechos dice, recibirás poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Miramos también que Pablo tenía ese poder, y él dependió más en ese poder, y él dijo, yo voy a más que nada demostrar ese poder de Dios
no tanto mis palabras elocuentes, no tanto mis palabras para persuadir las personas. No, prefiero que el poder de Dios hable a sus vidas. So, miramos aquí, hermanos, miramos que eso debe de ser nuestro enfoque, porque como dice ahí, dice, para que la fe de ustedes no dependiera sobre sabiduría humana. Muchas veces ponemos nuestro enfoque, voy a usar esa palabra varias veces hoy, ponemos nuestro enfoque en una persona o en una cosa, o como Pablo lo escribió aquí, en sabiduría humana, y no en el poder de Dios, no en el poder de Dios. Y es donde nos equivocamos, Y si sabemos algo, hermanos, es que nosotros fuimos criados para tomar y llevar la imagen de Dios en nosotros y experimentar el poder y el amor de Dios en nosotros. Dios nos ha estado demostrando su amor, nos ha estado demostrando su poder, y Él quiere que nosotros dependamos más de eso en lugar de la sabiduría humana, en lugar de poner nuestro enfoque en la sabiduría humana o en una persona, en un humano. Necesitamos poner nuestra fe y nuestro enfoque en el Señor, porque para eso fuimos criados. No fuimos criados para depender de sabiduría humana, no fuimos creados para enfocarnos en una persona, fuimos creados, de veras, fuimos creados para llevar, como dije, su imagen, pero para poder experimentar y sentir su poder, y sentir su amor, sentir su paz, sentir su fortaleza en nosotros. Porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, cuando ponemos nuestra fe en Él, el poder de Dios empieza a obrar en nosotros. El poder de Dios empieza a obrar en nosotros. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Empieza a quebrar yugos, empieza a quebrar ataduras, empieza a quebrar cosas que nos ha estado atando, deteniendo en nuestras vidas, y nos transforma a la misma vez. Y cuando digo yugos y cuando digo ataduras, muchas veces lo que pensamos es pecado, adicción, vicios. Y sí, eso, el enemigo sí hay veces, muchas veces nos ata y nos tiene en un yugo de pecado, de adicción, de cosas así. Pero cuando mencionamos también yugo y mencionamos de estar atados, también estamos hablando de cosas que aún como creyentes, nosotros mismos nos hemos agarrado de ciertas cosas, y nosotros mismos nos hemos atado y hemos dicho, no. ¿Sabe por qué? Porque es como una colcha de seguridad, una colchita de seguridad, como un niño, ese niño que siempre anda con un juguetito o una colchita o algo, y ese es como una seguridad para ellos. El momento que la pierde o la deja, está llore. ¿Por qué? Porque necesita esa colchita para sentirse seguro. Y muchos creyentes se detienen y ellos mismos se atan con ciertas cosas y dicen, no, es que esto es lo que me hace sentir seguro. Y Dios nos dice, pero depende de mí. No dependas de esa cosa que tú estás bien agarrado, bien tomado, de que tú mismo te estás atando, tú mismo te estás poniendo ese yugo sobre ti. Depende de mí. No dependas de esa cosa, no dependas de sabiduría humana, no dependas de eso que tú mismo.
Mira lo que yo puedo hacer en ti, mira lo que quiero hacer en ti, mira lo que tengo para ti, para tu hogar, para tu iglesia, como siempre digo los tres, que son las áreas, los aspectos de nuestras vidas, que nosotros como individuos, nuestro hogar y nuestra iglesia. Y Dios dice, pero si tú supieras lo que yo tengo para ti. Como dijimos este domingo, es para bien y no para mal, para darnos un futuro y darnos una esperanza. Son los planes de Dios para nosotros. Pero decimos, no, es que aquí yo me siento bien, aquí yo me siento bien seguro, aquí, y nosotros mismos nos atamos. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios y paramos de depender de esas cosas, de sabiduría humana o de una persona o ciertas personas, el poder de Dios viene y quiebra esos yugos, quiebra la dependencia de esas personas, de la sabiduría humana, y empezamos a depender del poder de Dios. Empezamos a depender de lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros. Muchas veces nosotros limitamos nuestra fe en Dios dependiendo de lo que Él nos da. Porque cuando ponemos nuestra fe en Dios, lo que pasa es que es como una mecha que es encendida, una mecha que es encendida, que enciende, déjeme decirlo de esta manera, que enciende el poder de Dios dentro de nosotros. Es lo que hace la fe, porque la palabra del Señor dice en el libro de Proverbios que sin fe es imposible agradar a Dios. Without faith, it's impossible to please God. Y tenemos que entender, we have to understand, que cuando ponemos nuestra fe, esa fe total, un rendimiento completo de Dios, que no vamos a depender de nada ni nadie más, solamente de Dios, algo se enciende dentro de nosotros. Algo es encendido dentro de nosotros, como una mecha. El poder de Dios empieza a moverse, el poder del Espíritu Santo empieza a moverse dentro de nosotros y empezamos a poder ver y es lo que pasa. Cuando el poder de Dios, el Espíritu Santo entra y el poder de Dios se empieza a mover dentro de nosotros, empezamos a ver las cosas diferentes, empezamos a escuchar las cosas diferentes, empezamos a sentir las cosas diferentes y aún empezamos a pensar de las cosas de una diferente manera. Pero cuando dependemos de sabiduría humana o de humanos o de personas estamos tan atados porque dependemos de eso, no nos enfocamos en Dios. Le damos gracias a Dios cuando Él nos bendice. Oh, gracias te doy, Señor. Hasta lo ponemos en Facebook, le damos, pastor, deme tiempo porque yo quiero dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Oh, sí, hermano, pase. Y usted, y pasamos y decimos un testimonio, pero ¿qué de cuando Dios no ha bendecido? Dios paró de ser Dios. El poder de Dios paró de existir. Nuestra dependencia de Dios paró de existir. Nuestra fe en Dios paró de existir. No. Al contrario, debe y necesita permanecer en Dios. Todo eso. Y Dios sigue siendo Dios, aunque nos bendiga o no, aunque nos bendice o no, aunque nos bendiga o no, Dios sigue siendo Dios. Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. Pero nosotros ponemos a Dios en categorías. Oh, Dios es poderoso cuando me bendice, pero cuando no me bendice, no sé, no, es el mismo Dios. Que nos bendiga o no, Dios sigue siendo Dios y nuestra fe necesita permanecer en Él. No permanecer y no enfocarnos en sabiduría humana o en personas, en humanos, pero en Él. En Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque nosotros, como lo he dicho, hermanos, nosotros tenemos límites. We have limits.
Y necesitamos poner, porque cuando tenemos fe, hermanos, y llegan aquellos problemas, en lugar de aventar nuestras manos en el aire y gritar, ay, pues no sé qué voy a hacer, no sé, estoy tan aburrido. Y lo que pasa, le empezamos a llamar a todos, ore por mí, ore por mí. No hay nada mal en eso, no hay nada mal. Pero lo que debemos de hacer primeramente es parar de la manera que estamos reaccionando, parar, poner un pausa y orar. Y decir, Señor, yo no voy a permitir que esta situación que se levantó, esta situación, ese problema que se levantó aquí, yo no voy a permitir que tome control de mí, que tome control de la manera que yo voy a reaccionar. Señor, yo confío en ti, mi fe está en ti. Mi fe está en aquel que su poder no tiene límite, que su amor no tiene límite, que su fortaleza no tiene límite, que su sabiduría no tiene límite. Porque nosotros, en lo que dependemos a veces de esa sabiduría humana o los humanos, tenemos límites. Aquella cosa aún que nos atamos nosotros mismos tiene límite. Por eso estamos donde estamos y por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque nos estamos limitando de esa manera o en quién nos estamos enfocando. Pero cuando nos enfocamos en Dios, nos estamos enfocando en aquel que no tiene límite. Su poder no tiene límite, su sabiduría no tiene límite. Las bendiciones no tienen límite. El amor, la paz, la fortaleza no tiene límite. Él quiere hacer más de lo que podemos imaginar. Y Él puede hacer y necesita hacer en nosotros lo que nosotros ni podemos imaginar de lo que Él quiere y puede hacer. Y necesita hacer. Pablo dijo, para que la fe de ustedes, de nosotros, no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. El versículo 5. Ponga su fe en Dios. Vamos a poner nuestra fe en Dios. No en sabiduría humana o no en una persona o personas o cosas terrenales o en aquella cosa, como dije, que nos atamos nosotros mismos. Ponga su fe en Dios y vamos a empezar a ver las maravillas, los prodigios, las cosas que Dios va a poder hacer en usted y en mí y en nosotros, que nos vamos a quedar anonadados. Vamos a decir, wow, ¿por qué no lo hice más temprano? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué? Porque nuestro enfoque estaba acá y no en Él. No en donde debería de estar. Estaba en algo o en alguien más. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre, mi Señor, como siempre, mi Señor, te damos gracias. Te damos gracias, mi Señor Santo, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Como siempre lo decimos, mi Señor, pero sí, es verdad, te damos gracias. No hay palabras, mi Señor Santo, para poder expresar nuestra gratitud, pero es simplemente eso. Gracias te damos. Gracias, mi Señor. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, mi Señor. Y porque sabemos que solamente tú, mi Padre, solamente tú eres el único que puedes hacer lo que quieres hacer y necesitas hacer en nosotros. Muévete, perdónanos, mi Padre Santo. Si te digo eso, perdónanos. Te pido, perdónanos. Si nuestro enfoque ha estado no en ti, mi Padre, pero en alguien más o en algo más. Como Pablo dijo aquí en tu palabra, mi Señor, en esa sabiduría humana, perdónanos, mi Señor. O en aquella cosa que nosotros mismos nos atamos, perdónanos, mi Padre. Quiebra esas ataduras, quiebra esos yugos. Que tu Espíritu Santo, que tu poder pueda quebrar aquello. Pero nosotros necesitamos querer dejar ir aquellas cosas. Pero quiebralas. Para que podamos tener victoria en ti. En tu Espíritu Santo, en tu poder, mi Dios. Que habita dentro de nosotros. Oh, yo te doy gracias, mi Padre Santo. Te doy gracias
por lo que vas a hacer, las cosas grandes, maravillosas, poderosas, mi Señor Santo, que solamente tú puedes hacer. Te doy gracias por ellas, mi Padre. Y te pido todo esto en tu santo nombre, mi Padre. Toda la honra y toda la gloria es y siempre será para ti, mi Señor. Gracias. Gracias te damos por todo. Amén y amén. Hermanos, una vez más, gracias por estar con nosotros hoy en esta devoción de miércoles. Y vamos a darle gracias al Señor también, porque sabemos, hermanos, que no importa el resultado de esta elección, como dije el domingo, Dios todavía está sobre su trono. Dios todavía reina, Dios todavía tiene todo bajo control. Si les digo eso, hermano, normalmente les digo, aquí nos vemos una vez más este domingo, pero este domingo mi esposa Irma y yo, vamos a estar fuera de pueblo, pero todavía va a haber un culto que va a estar transmitiendo en vivo, y el culto, la alabanza de oración, la palabra del Señor va a ser predicada, todo el culto aquí va a estar, hermanos, mire ahí y vamos a ver y le vamos a poder mandar o mire ahí en este canal de YouTube y usted va a poder ver el culto que va a ser transmitido en vivo, en live stream. Pero sí les digo eso, hermanos, aquí sí vamos a estar una vez más. Yo voy a estar aquí una vez más con ustedes el miércoles que viene y también el domingo después de eso, el día parece que es el 14. So, hermanos, como siempre les digo, tengan un resto de semana bendecido y victorioso en Cristo Jesús y que el Señor los bendiga. God bless you.